Hola a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos al curso Cambiarlo Todo, Justicia Ambiental y Climática con Perspectiva del Sur Global, organizado por ASAD, Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo. Mi nombre es Luis Sánchez Vázquez y yo soy el docente encargado de este curso. Eh, entonces, antes de comenzar con los contenidos teóricos del curso, de esta primera sesión, creo que lo más adecuado es que me presente y os haga una pequeña introducción de cuál es mi trayectoria académica, investigadora, activista, para que os hagáis una idea de cuál es mi posición, mis enfoques, mis marcos de análisis ante este tema de la justicia ambiental y climática, ¿no? Bueno, eh, yo soy licenciado en Ciencias Ambientales. Mis primeros intereses por el medio ambiente se materializaron a la hora de desarrollar mis estudios universitarios, ¿no? Mi primera carrera de licenciatura fue en Ciencias Ambientales y también desde esa misma edad, desde los 18 o 20 años más o menos, estoy involucrado en diversos movimientos ecologistas y ambientalistas, desde mi ciudad natal hasta luego distintos movimientos, distintas asociaciones del Estado español, como pueden ser Ecologistas en Acción. Una vez que desarrollo mis estudios de grado, en este caso ciencias ambientales, me empiezo a interesar por cómo las cuestiones sociales y políticas y culturales tienen que ver también con el medio ambiente. Entonces mi siguiente paso es realizar un doctorado denominado Paz, Conflictos y Democracia, en el que bueno, se estudian diversos marcos de interpretación de los estudios de paz y conflictos, y yo me empiezo a especializar en conflictos ambientales o conflictos socioambientales. ¿De acuerdo? Una vez que tengo eh, completado mi doctorado, en el que hice un análisis de los conflictos ambientales en España relacionados con la energía nuclear, mi siguiente paso es trasladarme a América Latina, donde estuve trabajando y viviendo por casi 4 años. Tuve 3 años viviendo en Ecuador, trabajando en un organismo denominado Observatorio de Conflictos Socioambientales, ligado a la Universidad Técnica de Loja, al sur del país. Y en mi trabajo en el Observatorio de Conflictos Socioambientales pude analizar los conflictos generados por una empresa minera establecida en la Amazonía ecuatoriana para la extracción de cobre, y cómo esos conflictos afectaban directamente a las comunidades adyacentes a ese proyecto minero, ¿no? Entonces ahí es cuando yo empiezo a analizar estos conflictos que, como digo, primero desde mi perspectiva de formación en estudios de paz y conflictos, y bueno, y debido a los tipos de proyectos en los que yo me involucré, tenía un análisis más cuantitativo, ligados a datos y diversas figuras que se reproducen a partir de un análisis directo de esos conflictos. Pero como os digo, a partir de mi trabajo en esta zona de la Amazonía ecuatoriana, empiezo a analizar los conflictos ambientales desde la perspectiva de las comunidades afectadas. Empiezo en esa época a transformar mis marcos de interpretación hacia los marcos de la ecología política, y de este modo, más allá de analizar datos cuantitativos sobre, por ejemplo, la influencia directa de la contaminación de las aguas en los ríos debido a la actividad minera, pues lo que empiezo a analizar es cómo lo viven las comunidades, es decir, cómo las comunidades afectadas están viviendo ese conflicto socioambiental, ¿no? Y ahí empiezo a cambiar mis marcos de análisis hacia los marcos de la justicia ambiental, ¿de acuerdo? Eh, Como digo, son mis primeros trabajos serios de investigación. Eh,
Como digo, durante 3 años estuve trabajando en estas comunidades del Ecuador y luego paso a trabajar en un proyecto internacional de análisis de diversos conflictos socioambientales en toda la región andina. Analizamos conflictos desde Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, siempre desde esta perspectiva de análisis de los conflictos ambientales desde la ecología política y ya también desde la justicia ambiental. ¿De acuerdo? Entonces tengo una trayectoria ya de más de 10 años en investigación de conflictos ambientales y más de 5 o 6 años en la investigación de los conflictos ambientales desde la perspectiva de la justicia ambiental. ¿De acuerdo? Una vez que yo empiezo a trabajar, bueno, que desarrollo ya unos años trabajando en el análisis de estos conflictos, pues inevitablemente, desde mi perspectiva de hombre blanco, europeo y español en América Latina, no puedo sino cuestionarme mi papel como investigador y, si se quiere, analista de estos conflictos, pero también como acompañante de estas comunidades en sus luchas por la justicia ambiental. Y ahí empiezo a plantearme el análisis de estos conflictos y de estos movimientos por la justicia ambiental desde la decolonialidad. Es decir, un análisis decolonial, tanto del origen de estos conflictos, cuál es el origen que lleva a estas comunidades a luchar en el seno de estos conflictos, como también en mi propio papel como investigador, como persona investigadora en el marco de estos conflictos y de estos movimientos, ¿no? Y ahí empiezo a trabajar en una red de investigación que se llama la South Training Action Network for Decoloniality, que es el logo que veis en la parte inferior izquierda de la diapositiva. Esta es una red de investigación que tiene su sede, su nodo principal en la Universidad de Granada, en España, pero que hay personas adscritas a esta red en todo el mundo, muchas de ellas en el sur global. Y empiezo a trabajar en paralelo también cuando regreso a España, después de mi experiencia en Ecuador y en América Latina, como profesor en la Universidad de Córdoba. ¿De acuerdo? Trabajo actualmente, como combino mis labores docentes en la Universidad de Córdoba con mis labores de investigación en esta red de análisis de estudios decoloniales, que como digo tiene sede principal en la Universidad de Granada. ¿Vale? Con esto completo un poco mi presentación para que conozcáis cuál es, como digo, cuál es mi posición a la hora de analizar estos conflictos y estos movimientos por la justicia ambiental que vamos a ver durante todo el curso, ¿de acuerdo? Y tengáis más claros cuáles van a ser esos enfoques, ¿no? Que, como digo, los vamos a desarrollar a lo largo de todo el curso. Y bien, antes de empezar a meternos en detalle con los contenidos dedicados a esta primera sesión, a esta primera semana del curso, voy a hacer una pequeña presentación de cómo va a ser el desarrollo de todo el curso, cuál va a ser la estructura de todo el curso, ¿de acuerdo? Aunque ya lo tenéis, obviamente, esa estructura en el aula virtual, a la que ya tenéis acceso, obviamente. Os lo cuento un poquito para que veáis cuál es la secuencia lógica de trabajo y la estructura que vamos a seguir a lo largo de estas 3 semanas. ¿Vale? Empezamos esta primera semana con una aproximación más teórica, más básica a lo que es la justicia ambiental en sí misma, ¿de acuerdo? Una aproximación al concepto de justicia ambiental, a los orígenes y evolución de ese concepto y una aproximación decolonial al concepto de justicia ambiental. También realizaremos una pequeña introducción al concepto de justicia climática en relación al concepto de justicia ambiental, ¿de acuerdo? Pero el concepto de justicia climática lo desarrollaremos posteriormente, concretamente la semana 3. Entonces, en esta primera semana vamos a ver a un nivel, como digo, más teórico qué es la justicia ambiental, de dónde viene ese concepto y cómo evoluciona. En la semana 2 nos adentraremos en el análisis de lo que son los conflictos ambientales o conflictos socioambientales. Son los conflictos a partir de los cuales se generan los movimientos por la justicia ambiental, como ya veremos. Entonces nos aproximaremos al
al análisis de esos conflictos desde la perspectiva de la ecología política y también al análisis de conceptos relacionados, conceptos claves a la hora de interpretar y analizar estos conflictos, como puede ser el concepto de extractivismo. Ya en la semana 2 empezaremos a hacer análisis ligados a cuestiones más prácticas, utilizando obviamente, como esto es un curso online, pues tenemos que utilizar herramientas online. Utilizaremos la herramienta llamada el Atlas de la Justicia Ambiental, a partir de la cual vosotros y vosotras realizaréis análisis de conflictos concretos, conflictos ambientales concretos, prestando especial atención, por ejemplo, al papel de las mujeres en esos conflictos y también a las causas de esos conflictos, pues nos centraremos principalmente en los que tengan que ver con la crisis climática. ¿De acuerdo? En la semana 2 ya vamos a seguir analizando conflictos relacionados con la justicia ambiental, pero ya vamos a meter dos factores clave en la perspectiva que vamos a seguir en este curso, como es el papel de las mujeres y la importancia de la crisis climática en estos conflictos ambientales. ¿De acuerdo? Y en la semana 3 nos centraremos en el análisis de los movimientos por la justicia climática. Es decir, una vez que hayamos visto qué es la justicia ambiental, cuáles son los principales conflictos que generan los movimientos por la justicia ambiental, en la semana 3 ya nos adentraremos en los movimientos por la justicia climática, es decir, en esos conflictos ambientales generados por dinámicas relacionadas de una forma o de otra, como ya veremos con el cambio climático. Para ello, en la semana 3 os haré una introducción un poquito más amplia de lo que, lo que son los movimientos ambientalistas en general y en concreto los movimientos por la justicia climática, y para ello también tendremos que introducir un poco los principales elementos de la crisis ecosocial, es decir, por qué hay diversos movimientos de muy distinto tipo, como ya veremos, que estructuran sus luchas para proteger la destrucción de la naturaleza, así en general, y la destrucción de sus hábitats y sus territorios. Y como digo, nos centraremos especialmente en esos movimientos relacionados con la crisis climática, o lo que se llaman movimientos por la justicia climática. ¿De acuerdo? Entonces, una vez visto este panorama general de todo el curso, pues vamos a adentrarnos en los contenidos relativos a esta primera semana. Esta primera semana que, como vamos a ver, como os he dicho, vamos a ver qué es la justicia ambiental, cuáles son los orígenes y la evolución del concepto y una aproximación de Colonial a su análisis. ¿De acuerdo? Pues para ver una primera definición de qué es la justicia ambiental o a qué nos referimos cuando hablamos de justicia ambiental, podemos partir de esta definición que tiene una concepción que, si queremos, más amplia de lo que es justicia ambiental, una definición escrita en las Oxford Bibliographies, ¿okay? Con lo cual sería una definición bastante estandarizada dentro de lo que son las visiones dominantes del concepto de justicia ambiental, las visiones desde el norte global, digámoslo así, ¿vale? Podría ser la justicia ambiental el derecho de todas las personas a vivir en un ambiente limpio, saludable y seguro, independientemente de raza, etnia, clase o género. Esto es importante, esta puntualización, independientemente de raza, etnia, clase o género. ¿Y por qué? Os cuento, porque como bien tenéis desarrollado ya en el texto complementario que os he subido al aula virtual para completar esta presentación y este vídeo, los movimientos por la justicia ambiental como tal, bajo esa denominación, se empiezan a estudiar en la década de 1980 en los Estados Unidos de América. Es decir, esta denominación de justicia ambiental surge, es relativamente reciente, surge en la década de 1980 en los Estados Unidos de América, cuando distintos movimientos de base, digámoslo así, grassroots movements en inglés, movimientos de base empiezan a protestar porque las principales industrias contaminantes y los depósitos de residuos peligrosos y residuos radiactivos, por ejemplo, se localizan cerca de barrios pobres
y racializados. ¿De acuerdo? Digamos, estas luchas por la justicia ambiental son paralelas a los movimientos ecologistas tradicionales. Obviamente, el movimiento ecologista tiene mucha más trayectoria y más desarrollo, como bien sabréis seguramente, que estos movimientos por la justicia ambiental, que como digo, se empiezan a considerar como tal en la década de los 80 del siglo XX. ¿De acuerdo? Obviamente el movimiento ecologista tiene más trayectoria y más desarrollo, tuvo su auge en los años 60 más o menos, vinculados a lo que se conoce como el movimiento hippie, pero también vinculados a las luchas por los derechos civiles de Estados Unidos, por el pacifismo, por el feminismo, ¿de acuerdo? Ahí tiene su auge en el mundo occidental. Hay otros movimientos que podríamos considerar ecologistas o ambientalistas a lo largo de la historia, pero estos movimientos por la justicia ambiental como tal tienen su origen en la década de 1980, cuando diversas comunidades de base se unen para protestar por esa localización de problemas ambientales cerca de barrios pobres y racializados. ¿De acuerdo? Ahí es cuando se inician estos movimientos por la justicia ambiental. Desde entonces, esa denominación ha tenido mucho calado a lo largo de todo el mundo y ya se conceptualizan y se analizan movimientos por la justicia ambiental en todo el mundo. Digamos que el análisis de los movimientos por la justicia ambiental en Estados Unidos en los años 80 sería la primera generación de estudios de la justicia ambiental y posteriormente este concepto se ha popularizado enormemente y tiene, tiene mucha aplicación en todo el mundo, todo el planeta, especialmente en el sur global, porque como vamos a ver, en el sur global es donde ocurre la mayoría de los conflictos que generan movimientos por la justicia ambiental. ¿De acuerdo? Con lo cual ya tenemos una primera aproximación a lo que sería la justicia ambiental y los movimientos por la justicia ambiental. He puesto otra denominación, otra definición complementaria, aunque en el texto de apoyo a esta presentación tenéis algunas más, pero me interesa que analicemos esta. Esta es una definición de David Harvey, un geógrafo crítico, un pensador postmarxista muy relevante en los estudios ambientales, y él define justicia ambiental en relación a las desigualdades de poder y en la forma que esas desigualdades de poder tienen consecuencias para las personas marginadas y empobrecidas, a las que se designa como los otros, como la otredad o las personas fuera de lugar. Es decir, esta definición de David Harvey hace hincapié en esas desigualdades de poder y en cómo las desigualdades de poder dentro de un conflicto ambiental condiciona la forma en que personas o comunidades pueden intervenir y reclamar sus derechos dentro de un conflicto. ¿De acuerdo? Esto es importante para entender a qué nos referimos cuando hablamos de justicia ambiental. ¿Vale? Como digo, en el texto de apoyo tenéis más definiciones, pero con estas dos yo creo que son las principales para haceros una buena idea de qué hablamos cuando hablamos de justicia ambiental. Continuamos con lo que serían los elementos principales de la justicia ambiental. Estos elementos, si ya habéis visto el vídeo que hemos incluido en la plataforma virtual, en el aula virtual, pues ya estaréis más o menos familiarizadas con estos cuatro elementos principales de la justicia ambiental. ¿Vale? Os explico un poquito cómo se llega a la definición de estos cuatro elementos principales de la justicia ambiental, es decir, de la distribución, del reconocimiento, de la participación y de las capacidades, que como digo ya en el vídeo se ha explicado muy adecuadamente en qué consiste cada uno de estos elementos, pero me interesa que sepáis cómo se definen estos elementos. Estos elementos se definen al estudiar los movimientos de primera generación de los denominados movimientos por la justicia ambiental de primera generación, es decir, los movimientos, como digo,
que ocurren en barrios pobres y marginalizados y racializados en los años 80 del siglo XX en Estados Unidos. ¿Vale? Diversos investigadores, principalmente David Schlossberg, analiza y sistematiza todos los principales movimientos por la justicia ambiental en Estados Unidos, y él llega a la conclusión de que estos movimientos piden principalmente tienen reclamos relacionados con estos 4 elementos. El primero sería distribución, es decir, distribución de los costes y los beneficios de un conflicto ambiental. Estos movimientos de primera generación, como digo, principalmente piden que los daños y los beneficios de un conflicto ambiental no estén tan mal repartidos, es decir, ellos hacen referencia a que la mayoría de los daños y pasivos ambientales se quedan en las comunidades cercanas a donde se desarrolla un proyecto industrial o extractivo, y que los beneficios económicos se los llevan otras personas, otras entidades, otros actores, como son principalmente las grandes empresas y los estados. Y, como digo, los daños y pasivos ambientales se quedan en la comunidad, es decir, piden otra distribución de costes y beneficios. El reconocimiento de esas comunidades a ser actores y sujetos activos dentro de las resoluciones de ese conflicto ambiental, el derecho a la participación de esas comunidades y el derecho al reconocimiento de las capacidades de esas comunidades, es decir, no solo a la subsistencia básica de esas comunidades, sino al desarrollo de esas capacidades. Hay autores y autoras que sustituyen este último elemento por el de integridad socioambiental, es decir, en vez de centrarnos en el análisis de las capacidades de las comunidades, analizar la integridad ambiental del ecosistema, incluyendo, por supuesto, a las comunidades, pero sin centrarnos solo en las capacidades de las poblaciones humanas, sino incluyendo los ecosistemas en general. Pero hay cierto consenso dentro de los estudios ambientales en incluir estos 4 elementos más o menos adaptados como los elementos principales de la justicia ambiental. ¿De acuerdo? Bien, pues esto sería así, obviamente muy resumido, los rasgos principales de qué hablamos cuando hablamos de justicia ambiental, los estudios principales desde la ecología política hoy día, y cuáles son los principales elementos que se analizan cuando analizamos movimientos por la justicia ambiental. ¿De acuerdo? Estos serían los pilares básicos de su análisis. Pero yo lo que quiero hacer en este primer bloque, para que entendáis bien cuál es mi perspectiva de análisis de estos conflictos, es adentrarnos ya en la perspectiva colonial del análisis de la justicia ambiental. ¿De acuerdo? Porque estos análisis, estos elementos principales que yo os he planteado, estas principales definiciones y estos enfoques que os he compartido hasta ahora, están diseñados y, digamos, enunciados desde la academia hegemónica del norte global. Es decir, estos estudios de primera generación de los movimientos de la justicia ambiental tienen lugar y se conforman desde la academia dominante, digámoslo así, aunque es una academia crítica y comprometida, ¿no? En la cual yo me podría escribir. Estos estudios de la justicia ambiental no han pasado por el filtro del enfoque decolonial, por ejemplo. Tampoco hasta cierto punto por enfoques de género. Entonces, lo que voy a hacer a partir de ahora es virar ese enfoque, ¿no? y compartir con vosotros y vosotras cuál sería un enfoque decolonial de esos estudios por la justicia ambiental, por lo menos para empezar a planteárnoslo para en las siguientes semanas del curso mirar y analizar los conflictos ambientales y los movimientos por la justicia ambiental desde un enfoque más próximo a las ópticas decoloniales. ¿De acuerdo? Para ello, os he compartido también, hemos compartido en el aula virtual este artículo, que es muy interesante, es relativamente reciente, de las compañeras Lina Álvarez y el compañero Brindan
Colside, Decolonizing Environmental Justice Studies, Latin American Perspective, es decir, decolonizando los estudios de la justicia ambiental, una perspectiva latinoamericana. En este trabajo, lo que proponen Lina y Brendan es que si bien en los estudios de justicia ambiental más recientes, los que se llaman de segunda generación, que como os decía ya se han trasladado a todo el sur global, ya no es solo el análisis de los movimientos por la justicia ambiental en Estados Unidos o en el norte, sino que ya se analizan movimientos por la justicia ambiental en todo el mundo y especialmente en el sur, que si bien la idea de justicia ambiental ya es más amplia, más multivalente, más integradora, todavía las definiciones de ambiental, de lo que entendemos como ambiente e incluso de justicia, parten de marcos occidentales. Es decir, todavía se da lo que se podría llamar la colonialidad de la justicia. ¿A qué se refiere esto? Que la transposición de términos de diferentes contextos puede generar nuevas injusticias. Es decir, si nosotros y nosotras analizamos problemáticas, conflictos, movimientos sociales del sur global desde una óptica de occidente o del norte global, podemos estar trasladando nuevas injusticias a esos análisis. ¿Vale? ¿De qué forma o cómo? Ahora os voy a explicar un poquito. Para ello voy a comenzar analizando de una forma crítica el propio concepto de justicia. Y para ello voy a partir de la obra de Amartya Sen, The Idea of Justice, la idea de justicia, en la que este autor, como muchos y muchas ya lo conoceréis, Amartya Sen es premio Nobel de Economía por sus trabajos de economía crítica, un autor y pensador muy relevante dentro de los estudios de desarrollo y de la economía crítica, pero que muchos de sus planteamientos también han conectado mucho con la óptica de economía. Amartya Sen lo que plantea en esta obra, entre otras cosas, ¿no?, es un análisis crítico del concepto de justicia. Él nos dice que el concepto de justicia no es un concepto único e inamovible, sino que obviamente depende del contexto social y cultural desde el cual se enuncie la idea de justicia. Y lo desarrolla obviamente de forma muy detallada en toda la obra, pero es interesante cómo lo traslada o lo transpone de una forma muy sencilla en lo que él llama la parábola de la flauta. Y la parábola de la flauta, que la tenéis también explicada en el texto de apoyo, os la cuento brevemente para que reflexionéis sobre estas concepciones críticas de la idea de justicia. En la parábola de la flauta, Amartya Sen lo que plantea es que en un pequeño pueblo, una pequeña comunidad, nos la sitúa geográficamente en el mundo, pero puede ser en cualquier parte, aparece una flauta. Aparece una flauta en este pequeño pueblo y dos niñas y un niño reclaman su pertenencia. Una niña la vamos a llamar Ana, dice que la flauta es suya o debería ser suya porque ella es la única persona que sabe tocar la flauta en la aldea o en el pueblo, en la comunidad. ¿De acuerdo? Por tanto, Ana dice que la flauta debería ser suya porque ella es la única que sabe tocar la flauta. El niño, que reclama también su propiedad, dice que la flauta debería ser suya. El niño lo podemos llamar Carlos, por ejemplo. Él dice que la flauta debería ser suya porque él es el más pobre de la aldea o de la comunidad. Con lo cual, él reclama que la flauta debería ser suya. Y la otra niña, que dice que la flauta debería ser suya, es porque dice que ella la fabricó. Que ella fabricó la flauta, pero se le perdió y apareció en la aldea. No sabe cómo, se le perdió, se le cayó y esa flauta apareció en la aldea, pero ella fabricó la flauta, con lo cual la flauta debería ser suya. Con lo cual, una niña, recapitulamos un poquito, dice que la flauta debería ser suya porque ella es la única que sabe tocar la flauta. El niño dice que la flauta debería ser suya porque él es el más pobre.
Y la otra niña dice que la flauta debería ser suya porque ella la fabricó. Ahora os pido que reflexionéis y penséis un poquito qué pensaríais vosotros, vosotras, que sería lo más justo. ¿Para quién debería ser esa flauta? ¿Vale? Obviamente, esta parábola no tiene una solución única o una solución más justa sobre las otras. Lo que es interesante de la parábola es que nos cuestionemos qué hemos pensado y por qué. ¿Vale? Y eso obviamente va a depender de nuestra tradición cultural y sociocultural, nuestros imperativos culturales y sociales, pero también económicos, dentro de nuestras sociedades. ¿Vale? Entonces, el primer reclamo, el de la primera niña que decía que la flauta debería ser suya, porque ella es la única que sabe tocarla, responde a la idea de el bien mayor, the greater good, la tradición de pensamiento que prioriza el bien mayor. ¿De acuerdo? El bien mayor para todas las personas habitantes de la comunidad o de la aldea sería que la flauta se la quedara la única persona que sabe tocar. ¿Vale? Los y las que hayáis pensado que la flauta debería ser para la persona más pobre de la aldea, en este caso un niño, es porque vais a estar influidos o influidas por la tradición de pensamiento igualitarista que parte de marcos de interpretación que tienden a primar la igualdad entre todas y las compensaciones para generar esa igualdad entre todas las personas integrantes de una comunidad. Y las personas que hayáis pensado que la flauta debería ser para la niña que la fabricó, que en principio deberían ser muchas de las personas que atendéis a este curso. Yo, de hecho, cuando la primera vez que se me planteó esta parábola, lo primero que pensé instintivamente fue eso, aunque luego mi cabeza reaccionó pensando otras cosas, pero lo primero instintivo fue pensar que la flauta debería ser para la persona que la fabricó. Esto responde a que en nuestra tradición dominante, en nuestras sociedades occidentales y capitalistas, es la protección de la propiedad privada. Por eso muchos y muchas de vosotras, probablemente de forma instintiva, aunque luego hayáis reaccionado, hayáis pensado que la flauta debería ser para la persona que la fabricó. Eso es normal porque responde a la tradición de pensamiento dominante en nuestra sociedad. ¿De acuerdo? Con lo cual, Amartya Sen lo que quiere contarnos con esta parábola es que la idea de justicia siempre hay que ponerla en contexto, en el contexto cultural y sociocultural dominante en cada comunidad. ¿De acuerdo? La idea de justicia no es universal, no es un elemento inamovible o inmutable. Va a depender de los condicionantes socioculturales de cada comunidad. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos analizar los movimientos por la justicia ambiental o la idea de justicia ambiental, vamos a tener que ponerla en contexto en cada comunidad o territorio en el que estemos trabajando o el que estemos analizando. ¿De acuerdo? Obviamente, luego, yo al trabajar en la parábola de la flauta en clase con mis alumnos y alumnas, luego salen muchas ideas de qué podría ser más justo combinando las diversas tradiciones o, por ejemplo, que hubiera una propiedad compartida rotatoria, que todas las personas, que la persona que sabe tocar la flauta enseñara a las otras, que la persona que sabe construir una flauta enseñara a las otras. Es decir, la idea de justicia puede ser progresiva y multivalente y muy creativa, es cuestión de trabajarla, pero quería proponeros esta parábola de la flauta para que veáis cómo esa idea de justicia depende de nuestros marcos de análisis que dependen de nuestro contexto sociocultural. ¿Vale? Entonces, partiendo de ahí, podemos analizar de una forma más fácil eh, los movimientos por la justicia ambiental desde una perspectiva crítica y decolonial. ¿A qué me refiero cuando hablo del enfoque decolonial? Hay diversas perspectivas dentro de los estudios decoloniales, quizá alguna de vosotras ya hayáis trabajado estos temas.
Yo me adscribo al enfoque decolonial latinoamericano, que deriva del llamado proyecto Modernidad, Colonialidad, Decolonialidad, que trabajaron diferentes pensadores y pensadoras muy relevantes, como Arturo Escobar, por ejemplo, pero también eh, eh, otras muchas personas que ahora iremos citando, desde inicios de los 2000, ¿de acuerdo? Este enfoque decolonial latinoamericano eh, es diferente, pero entra en diálogo con los estudios decoloniales y postcoloniales que parten de eh, académicos, académicas y activistas de la India, por ejemplo. Eh, hay muchas figuras relevantes dentro de la academia del activismo como Edward Said o Gayatri Spivak, que lo han trabajado desde la India muy bien, de una forma muy interesante, muy potente, muy profunda, principalmente con las influencias, es decir, a partir de las influencias coloniales del Imperio Británico tanto en el continente asiático como en otros puntos del sur global. A mí me interesa más el enfoque decolonial que se ha construido desde América Latina, con poco diálogo con la Academia Española, aunque cada vez lo hay más. Por ejemplo, en la red que yo os decía que trabajamos desde la Universidad de Granada, se establecen esos puentes, esos diálogos. Este enfoque decolonial, entre otras cosas, plantea esfuerzos para rehumanizar el mundo, romper las jerarquías de la diferencia que deshumanizan a los sujetos y a las comunidades y destruyen a la naturaleza. Por eso nos interesa este enfoque, en esta definición de Nelson Maldonado Torres, para analizar los movimientos por la justicia ambiental. ¿De acuerdo? Porque nos pone en el centro de análisis de estos conflictos que generan injusticias ambientales. La teoría que se construye desde este enfoque decolonial debe ser una teoría situada en lo que se llama el conocimiento situado, vinculada al territorio, al propio territorio desde el que se analizan los conflictos o se construyen los movimientos por la justicia. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué vamos a hacer en lo que nos queda de clase? Bueno, y siguiendo un poco la propuesta de este artículo, que como digo, tenéis en el espacio virtual como lectura complementaria, pues un análisis crítico decolonial de estos principales elementos de la justicia ambiental que os comentaba anteriormente. En primer lugar, vamos a analizar críticamente el elemento de la distribución. Si recordáis, antes os contaba que la distribución en la justicia ambiental hace referencia a la distribución de daños y beneficios dentro de un proyecto o un conflicto ambiental. El análisis crítico decolonial de este elemento de distribución nos hace pensar que esta idea de distribución o de equidad ambiental no cuestiona la explotación ambiental en sí misma, no cuestiona los mismos proyectos extractivos o de desarrollo que están generando los conflictos, sino que dice que si se van a desarrollar estos conflictos, por lo menos que los daños y los beneficios estén repartidos de una forma más equitativa. Es decir, es una visión más práctica, ligada, como digo, a los reclamos de muchos movimientos por la justicia ambiental, que dicen que una vez que ya está el daño hecho, por lo menos que se compense a las comunidades, ¿vale? Hay que entender esta definición, no es que se esté criticando en esencia esos reclamos de estos movimientos. Son unos reclamos, si se quiere, prácticos, pero si nos centramos en ese como uno de los elementos de la justicia ambiental, dejamos de lado otras posturas que pueden decir, no, yo no quiero distribuir los beneficios económicos de este conflicto, yo lo que quiero es que no se genere el conflicto, que no se genere ese daño ambiental, que no se ponga en marcha el proyecto. ¿De acuerdo? Por eso un análisis crítico y decolonial del elemento de distribución dentro de la justicia ambiental debe incluir este análisis, ¿de acuerdo? La posibilidad de que no se desarrolle el mismo proyecto extractivo o el mismo proyecto de desarrollo que está generando. ¿Ok? Vale, ese sería el primer análisis crítico decolonial del primero de los elementos de la justicia ambiental. Vamos a pasar a un segundo. eh, bueno, continuando, perdón, con el elemento de la distribución, vamos a profundizar un poco en por qué no se, digamos,
no debemos centrarnos solo en los reclamos de distribución. Como decía, porque no se reconocen otros modos de vida que puedan ser incompatibles con los modos de producción capitalista o con las visiones dominantes sobre el ambiente y sobre la justicia. Es decir, si asumimos estos reclamos de distribución del daño ambiental, no reconocemos otras visiones que pueden ser más ecocéntricas de lo que es el medio ambiente, la naturaleza, el territorio, pero también se dejan de lado otras visiones sobre la justicia, alejadas de las visiones dominantes promulgadas desde Occidente, desde la academia. Y por otro lado, estos reclamos de distribución pueden dejar de lado el hecho de que esos reclamos de las minorías afectadas por los conflictos ambientales pueden ser la expresión de un deseo capturado por la colonialidad, ¿de acuerdo? Este concepto de captura, capturado por la colonialidad, deriva de los trabajos de Frantz Fanon, otro de los autores más relevantes dentro de los estudios decoloniales. Él dice que muchas de las personas y comunidades afectadas por los procesos coloniales estaban capturados dentro de la colonialidad, es decir, asumían su papel subalterno dentro de la colonia y luchaban por tener pequeñas mejoras dentro de esa estructura colonial, pero no por cambiar el sistema colonial en sí mismo, ¿no? Y bueno, estas visiones decoloniales nos proponen que esos reclamos de distribución pueden ser reclamos ligados a esas capturas dentro de la colonialidad. Es decir, estas comunidades reclaman una distribución de los beneficios económicos porque están insertas dentro de esas estructuras coloniales de pensamiento capitalistas que nos dicen que no hay otra salida sino aceptar los proyectos de desarrollo y beneficiarse económicamente de ellos. ¿De acuerdo? Estas serían las críticas decoloniales al elemento de distribución del análisis de los movimientos por la justicia. Esta crítica de los reclamos de distribución ahonda en este pensamiento del siguiente modo. Incluso si sirven para remediar puntualmente condiciones de justicia, de injusticia de estas comunidades, es decir, por supuesto que tienen sentido estos reclamos de distribución cuando el daño ya está hecho en las comunidades, entonces se reclaman compensaciones, pero incluso aunque remedian injusticias puntuales, estos reclamos de distribución no cuestionan el origen de los daños ambientales, sino que pueden servir incluso para legitimar estos proyectos extractivistas y para legitimar en cierto modo el modelo de producción capitalista. Es decir, se legitima en cierto modo la objetificación de la naturaleza y la mercantilización de la naturaleza, si lo que hacemos es reclamar compensaciones económicas por un daño ambiental. ¿De acuerdo? Esto supongo que lo entendéis bien, ¿vale? Pero es interesante asentar esta visión, este enfoque a la hora de analizar los distintos conflictos ambientales y movimientos por la justicia ambiental que vamos a ver a lo largo del curso. Por supuesto que es legítimo que las comunidades reclamen una compensación económica por el daño ya hecho, pero es interesante, más interesante aún, que las comunidades piensen en reclamar que ni siquiera se lleve a cabo el proyecto. ¿De acuerdo? Por supuesto, cuando hablamos de comunidades, hablamos de entes heterogéneos en los que no todo el mundo, no todas las personas dentro de una comunidad pueden estar de acuerdo, pueden coexistir las distintas visiones. Puede haber gente que esté de acuerdo en que se lleve a cabo el proyecto y la comunidad reciba un beneficio económico. Y gente dentro de la comunidad que piense lo contrario, que piense que el proyecto no se debe llevar a cabo. De hecho, eso es lo más normal. Lo más normal dentro de una comunidad y de un movimiento por la justicia ambiental, que coexistan diferentes visiones. Pero me interesa que quede claro esa perspectiva decolonial de análisis del elemento de distribución dentro de la justicia ambiental. ¿De acuerdo? Creo que queda más o menos claro.
Pasamos al siguiente elemento, el elemento del reconocimiento. Hay propuestas dentro de la academia, como digo, academia comprometida con los estudios decoloniales y con los estudios de la justicia ambiental. Hay una propuesta muy interesante, SICOR de 2013, que dice que se debe dar el reconocimiento en estos procesos, en estos conflictos, se debe dar el reconocimiento de otras formas de conocimiento, otras concepciones del valor y otras maneras de legitimar las intervenciones de gobernanza. De acuerdo, estamos de acuerdo en que para digamos, reconocer las capacidades y los derechos de las comunidades en un conflicto ambiental se debe dar estos reconocimientos. El problema es cómo. ¿Cómo llevamos a cabo este reconocimiento de otras formas de conocimiento, otras concepciones del valor y otras maneras de legitimar las intervenciones de gobernanza ambiental? Bien, pues es complicado. Es muy difícil reconocer otras formas de conocimiento que no sean las occidentales, como ahora vamos a ver. Otras concepciones del valor que no sean las ligadas al sistema capitalista, que prima el valor económico. Mientras que en muchas comunidades y territorios a lo largo del mundo se priman otros valores, ¿no? Como puede ser la integridad ambiental de los territorios. Y otras maneras de legitimar la toma de decisiones en un proyecto ambiental. Hay diversas propuestas. Si seguimos a autores y autoras digamos, del campo decolonial, hay diversas propuestas interesantes, ¿no? Siguiendo, por ejemplo, a Arturo Escobar, Frantz Fanon, Nancy Fraser, proponen expandir el reconocimiento más allá de las soluciones basadas en el Estado. Es decir, más allá de que el Estado pueda reconocer los derechos de una comunidad, incluir cuestiones o procesos de autorreconocimiento de las comunidades en la toma de decisiones, ¿vale? Que esas comunidades puedan poner los modos y las normas de tomar las decisiones en un proyecto de intervención ambiental, un proyecto de desarrollo, un proyecto extractivo. Por ejemplo, una propuesta interesante también sería reconocer el papel de los procesos psicológicos en el mal reconocimiento de las comunidades que son privadas de sus modos de vida materiales y simbólicos. Es decir, cómo afecta a estas comunidades y a las personas dentro de estas comunidades el hecho de llevar a cabo un proyecto de destrucción ambiental que está destruyendo símbolos importantes para sus identidades individuales y colectivas, que tienen que ver con lo simbólico en cosmovisiones ecocéntricas, por ejemplo, comunidades que consideran que las cascadas son sagradas, por ejemplo, las comunidades con las que yo trabajaba en Ecuador, las que eran de etnia shuar, las que pertenecían a la nacionalidad shuar, consideraban que las cascadas eran sagradas, con lo cual, ¿cómo se va a compensar o a reconocer el daño que se está haciendo a una comunidad si los cursos de agua están siendo contaminados y por lo tanto sus elementos sagrados están siendo vulnerados? Es muy difícil reconocerlo desde nuestros marcos de interpretación porque son marcos diferentes, con lo cual el reconocimiento de esas comunidades debe estar basado en el autorreconocimiento y en tener en cuenta cómo puede ser de dañino en los procesos psicológicos de las personas y las comunidades el dañar esos elementos que pueden ser importantes para sus modos de vida materiales y simbólicos. ¿De acuerdo? Siguiendo con este análisis decolonial de lo que debería ser el reconocimiento de estas comunidades y estos movimientos por la justicia ambiental, se presentan en el texto que os he compartido algunas alternativas locales a las instituciones liberales basadas en las soluciones estatales. En este texto, como os digo, se ponen ejemplos que van desde los sistemas comunales de Bolivia y México a algunas propuestas de desarrollo local de la India también. Pero, como bien puntualiza Arturo Escobar en su libro Sentir pensar con la tierra, son tipos de lucha que no aspiran a tomar el poder, sino a reorganizar la sociedad sobre la base de las autonomías locales y regionales, ya que se caracterizan por la activación de relaciones sociales y formas de organización no capitalistas y no liberales. Es decir, cuando se ponen ejemplos de lo que podría ser el autorreconocimiento o una puesta en marcha del reconocimiento de las comunidades autónomas, por ahora lo que se encuentra son ejemplos puntuales a nivel local, como digo, de diversas comunidades
muy ligadas a los conocimientos ancestrales de pueblos y nacionalidades indígenas, como puedan ser sistemas comunales de, como hemos dicho, Bolivia, México, pero también en algunos puntos de Ecuador o Perú, por ejemplo. Ahora en Colombia también se están promoviendo estos sistemas alternativos de toma de decisiones que, como digo, confrontan con la racionalidad hegemónica neoliberal y occidental. ¿De acuerdo? Esto en el texto que, como digo, tenéis disponible en el aula virtual, se desarrollan algunas de estas alternativas. Otros de los elementos de la justicia ambiental que son o que han sido también analizados críticamente puede ser el de la participación. El elemento de la participación ya, el análisis crítico de la participación ya tiene bastante tradición, más de 20 años en los estudios sociales y etnográficos. Desde este concepto que lanzaron Cook y Kozari en el año 2001 de la tiranía de la participación, es decir, de fijarnos muy bien en cómo tienen lugar los procesos participativos dentro de una comunidad, porque muchas veces lo que se promueve es lo que ellos llaman esta tiranía de la participación. Es decir, cuando se dice que un proceso ha sido participativo, muchas veces damos por hecho que ese proceso ha sido democrático, ha sido justo, ha participado todas las personas en igualdad de condiciones dentro de una comunidad, y la mayoría de las veces no es así. Cuando hablamos de procesos participativos dentro de una comunidad, esos procesos participativos tienen sesgos. Muchas veces las personas con más poder dentro de esa comunidad toman las riendas de esos procesos participativos. Muchas veces se excluye por diversos sistemas jerárquicos a diversas personas. Muchas veces se excluye, por ejemplo, a las mujeres dentro de estos procesos participativos. Es decir, cuando hablamos de participación, hay que mirar muy bien cómo se participa, quién toma las decisiones, cómo son esos procesos participativos. ¿De acuerdo? Dentro de la óptica decolonial hay que analizar críticamente los procesos participativos. Y, por último, cuando hablamos de conocimiento, esto es interesante también, este no era uno de los elementos centrales de la justicia ambiental, pero está relacionado con los anteriores, con la participación y con el reconocimiento. Cuando hablamos de conocimiento, es importante tener en cuenta la importancia del contexto para la construcción de las subjetividades, su relación con el conocimiento y la necesidad de un compromiso reflexivo con la práctica de la justicia ambiental, Environmental Justice, en sus siglas en inglés. ¿De acuerdo? Con lo cual, el elemento del conocimiento dentro de un conflicto ambiental es clave. Es decir, ¿cuáles son los sistemas de conocimiento que priman sobre otros para analizar qué está pasando dentro de un conflicto ambiental? Es clave a la hora de ver las desigualdades de poder y esas correlaciones de poder dentro de un conflicto ambiental y de los movimientos por la justicia ambiental que se desarrollan. Os pongo un ejemplo. Es cuando tiene en marcha un proyecto extractivo, por ejemplo, una mina de cobre, como la que yo trabajaba en la zona en Ecuador, es clave cómo se determina cuándo el terreno está contaminado debido a la minería, cuándo el agua está contaminada, cuándo esa contaminación puede afectar a las comunidades, y esos parámetros se determinan siempre en base al conocimiento occidental. La ciencia hegemónica, la ciencia occidental, es la que determina cuál es el conocimiento a partir del cual se analizan estas cuestiones, ¿vale? Para que lo entendáis. ¿Qué hacemos a la hora de analizar de forma decolonial los procesos de construcción del conocimiento? Pues partimos de lo que se denomina la colonialidad del conocimiento o del conocimiento experto. Es decir, la ciencia occidental marca las realidades que se construyen alrededor de un conflicto ambiental. La ciencia es la que va a decir cuando algo está contaminado o no, cuando algo se puede construir en un sitio o no, cuando hay riesgo sobre las personas o no, en base, como digo, al conocimiento científico occidental. Y normalmente se excluyen otros tipos de conocimientos, los conocimientos locales, los conocimientos ancestrales, los conocimientos propios de esas comunidades que muchas veces, al estar más ligados a la naturaleza y
por supuesto, al contexto local, muchas veces se excluyen conocimientos que pueden ser muy útiles a la hora de determinar ciertas cuestiones relacionadas con el medio ambiente. ¿De acuerdo? Por tanto, el conocimiento dominante ahora, a día de hoy, puede estar abierto a debates y, digamos, a otras respuestas o propuestas que puedan venir de otros conocimientos no dominantes. Es decir, hace 20, 30, 40 años era impensable que en un proceso participativo ligado, por ejemplo, a un estudio de impacto ambiental, entraran procesos de construcción de conocimiento alternativos. Es decir, antes en un estudio de impacto ambiental, pero ni en la Amazonía ecuatoriana ni en los campos de La Mancha, en España. Si había un proceso participativo para contrastar los datos del conocimiento científico, si alguien quería revocar o protestar frente a esos datos, tenía que presentar informes científicos. Hoy día, en algunos procesos participativos, principalmente en América Latina, debido a la lucha continuada de muchas comunidades indígenas y ancestrales, comunidades campesinas también, hoy en día se incluyen en los debates hasta cierto punto otros tipos de conocimientos, pero siempre esos debates van a estar fijados por las epistemologías, por los enfoques occidentales. Es decir, hoy día se puede incluir en un debate el conocimiento de las comunidades nativas de una zona, por ejemplo, os sigo poniendo el ejemplo que yo más conozco, hoy día en un debate sobre el estudio de impacto ambiental de la minería de cobre en la Amazonía ecuatoriana, se pueden incluir conocimientos de las comunidades locales sobre flora y fauna. Pero se van a incluir esos conocimientos en el debate siempre en la estructura de debate fijada por el conocimiento occidental. Os desarrollo un poquito ese ejemplo. En un estudio de impacto ambiental, las comunidades locales pueden decir: nosotros, nosotras tenemos conocimiento de que la minería está dañando al medio ambiente porque antes había diversos tipos de animales y de plantas que ahora no se encuentran. Y eso lo sabemos nosotros y nosotras porque lo llevamos observando a lo largo de toda la historia. Hoy día se pueden incluir esos reclamos en los debates, pero los debates siempre se van a fijar en términos occidentales, con lo cual, a la hora de tomar decisiones, esos conocimientos, si no están respaldados por conocimientos científicos dominantes y occidentales, se van a descartar. Se va a dar cierto reconocimiento a estos sistemas no occidentales de conocimiento de forma pragmática, pero no de forma epistémica. Es decir, se va a reconocer que a nivel práctico puede ser útil conocer o utilizar los conocimientos indígenas sobre flora y fauna local, pero que no van a tener relevancia a la hora de tomar las decisiones. ¿De acuerdo? Como digo, en los últimos años se pueden incluir sistemas de conocimiento alternativos a la hora de analizar conflictos ambientales y movimientos por la justicia ambiental, pero siempre se reconocen de una forma, digamos, subalterna, se reconocen de una forma solo práctica y puntual y no de una forma estructural para tomar las decisiones. Ok. Con esto, lo que llevamos es al centro de la cuestión, es decir, cómo los análisis de los estudios por la justicia ambiental y de los movimientos que tienen lugar a partir de conflictos ambientales pueden ser más justos, más inclusivos, cómo se pueden integrar propuestas locales de conocimientos. Pues hay distintas propuestas, distintos conceptos que se han desarrollado desde la academia para incluir estas otras formas de conocimiento, como son los estudios interepistémicos de Arturo Escobar, la democracia epistémica de Castro Gómez o la justicia cognitiva y la ecología de saberes que ha desarrollado el profesor Boaventura de Sousa Santos desde su centro de investigación de Coimbra, que son conceptos muy interesantes, ¿no? Que lo que hablan es de, no, por supuesto, no hablan de descartar todo el conocimiento científico occidental, sería un absurdo. ¿Por qué vamos a descartar todo ese conocimiento científico si nos puede ser muy útil a la hora de analizar
los problemas, los conflictos, las injusticias ambientales. Lo que habla es de incluir esa ecología de saberes que propone el profesor de Sousa Santos, es incluir tanto los saberes locales, ancestrales, como los saberes científicos a la hora de analizar los problemas, los conflictos ambientales y cómo estos afectan a los movimientos por la justicia ambiental de las distintas comunidades. ¿De acuerdo? Por tanto, todo este análisis decolonial de la justicia ambiental o de los movimientos por la justicia ambiental que hemos realizado hasta ahora nos lleva a algunas conclusiones. Por supuesto, no se trata de criticar en esencia todos los estudios sobre la justicia ambiental, ni, por supuesto, ni mucho menos criticar a los movimientos por la justicia ambiental, sino señalar las limitaciones epistémicas que tiene el análisis que muchas veces hacemos desde el norte, desde la academia del norte global, de los procesos que se desarrollan en el sur global. Es decir, si analizamos los procesos que se desarrollan en el sur desde la perspectiva del norte, tenemos limitaciones epistémicas, ¿no? Esto se trata un poco todo este desarrollo conceptual que he llevado hasta ahora. Y no llevar a distinciones simplistas y dualistas dentro de esta separación entre norte y sur, ¿vale? Que yo estoy utilizando norte global, sur global. Esas son separaciones muchas veces muy simplistas, aunque creo que nos entendemos con esas denominaciones, ¿no? Pero que sepáis también que hay nortes en el sur, hay élites económicas, académicas y sociales en el sur que llevan a cabo estas injusticias desde el sur global también, y que hay sures en el norte. Por ejemplo, en España, por supuesto, estamos en el norte global, pero también estamos en el sur de Europa, también en el Estado español, en el territorio ibérico, incluyendo a Portugal también. Estamos siendo objeto de extracciones, extractivismo, más ahora con todas las dinámicas del capitalismo verde, que también veremos un poco a lo largo del curso. También somos sur del norte. También los movimientos por la justicia ambiental que se desarrollan en el sur de Europa deben ser vistos desde el enfoque decolonial, salvando las distancias y las diferencias, por supuesto, con los países, territorios y comunidades del sur global. Pero es decir que este enfoque decolonial no vale solo para el sur desde el norte. También en el norte tenemos sures y también debemos aplicarnos estos enfoques decoloniales a la hora de analizar nuestros conflictos ambientales y nuestros movimientos por la justicia ambiental. ¿De acuerdo? Con esto cerraríamos un poco todo el desarrollo teórico conceptual relativo a la justicia ambiental y al enfoque decolonial de la justicia ambiental, ¿vale? Quizás ha sido un poco denso a nivel teórico, pero espero que resulte interesante a la hora de analizar los distintos casos de conflictos ambientales y movimientos por la justicia ambiental que vamos a ver a lo largo del curso, pero también los casos que habéis visto ya en el vídeo, ¿vale? En el vídeo introductorio del curso y en concreto de este bloque. El vídeo Aquí nos vamos a quedar. Se presentan distintos casos de la justicia ambiental y en la tarea que se incluye para este primer módulo lo que vais a tener es que hacer un pequeño comentario del caso que más os haya llamado la atención, un poco incluyendo ya estos enfoques decoloniales hasta el punto que hayáis entendido estos desarrollos, ¿vale? Pero también enfoques como el enfoque de género, que seguro que muchas de vosotras, muchos de vosotros ya lo tenéis integrado, ¿vale? Esa tarea está especificada en el aula virtual de forma detallada. Y para cerrar este vídeo, esta primera introducción teórica a este bloque 1, os voy a lanzar un poco, por lo menos, el concepto de justicia climática, ¿vale? Que vamos a desarrollar a lo largo del curso en los siguientes bloques, pero el concepto de justicia climática obviamente está relacionado, muy relacionado con el concepto de justicia ambiental y hace referencia al análisis de las causas y efectos del cambio climático teniendo en cuenta las perspectivas de la justicia ambiental, es decir, la distribución desigual de esas causas y efectos del cambio climático, tanto entre sociedades y poblaciones, las sociedades y poblaciones del norte industrializado y del sur global, como la responsabilidad
en los daños ambientales que han provocado el cambio climático y en los efectos que está teniendo el cambio climático están muy desigualmente repartidas, ¿vale? El norte industrializado, el norte global en general ha contribuido mucho más al desarrollo de la problemática del cambio climático y en general en el sur global se están sufriendo mucho más los efectos, aunque como antes os decía, en el norte hay sures y en los sures hay nortes también, pero entendéis seguro este eje de análisis de la justicia climática, ¿no? Esa distribución desigual entre sociedades y poblaciones, pero también entre los distintos grupos sociales dentro de una población. También se referencia a las responsabilidades principales de las élites económicas y grandes empresas multinacionales, también de los estados, en cuanto a la responsabilidad de toma de decisiones, y cómo estos grupos, élites económicas, grandes empresas, responsabilidades a nivel estatal, tienen mucha más responsabilidad y cómo los grupos sociales más desfavorecidos, principalmente las personas marginalizadas o vulnerabilizadas por distintos factores, como pueden ser los ingresos económicos, la clase social, el género o los orígenes étnicos, sufren mucho más esas consecuencias. ¿De acuerdo? Estos elementos van a ser claves a la hora de analizar los elementos por la justicia climática. También la justicia intergeneracional, como veremos, que eso es una cuestión novedosa en los movimientos por la justicia ambiental. Los movimientos por la justicia climática incluyen estos reclamos intergeneracionales, es decir, las generaciones más jóvenes están diciendo ¿por qué nosotras nos vamos a tener que hacer cargo de estos daños ambientales ligados al cambio climático cuando los principales efectos y las causas vienen de generaciones anteriores? ¿Vale? Esos elementos son claves a la hora de analizar los movimientos por la justicia climática, que, como digo, vamos a desarrollar de forma más detallada en los siguientes módulos, principalmente en el módulo 3. ¿De acuerdo? Con esto, hasta aquí, cerramos lo que sería el módulo 1, la semana 1. Espero que haya resultado interesante y que hayáis comprendido bien los principales elementos teóricos de análisis de lo que es la justicia ambiental y el enfoque decolonial de la justicia ambiental. ¿De acuerdo? Con este vídeo, el texto de apoyo que tenéis, la lectura complementaria, ya podéis, una vez que lo hayáis visto y analizado, podéis completar el cuestionario final del curso y, como digo, una vez hayáis visto también y visualizado el documental Aquí nos vamos a quedar, podéis completar la tarea que está incluida en el módulo correspondiente del aula. Bueno, pues gracias por la atención y nos vemos en la siguiente grabación.